el fracaso de la filosofía del derecho de los juristas frente a la renovación de la crítica marxista del derecho en el siglo XXI, así como la coordinación de libros Economía Política de la Devastación Ambiental y Conflictos Socioambientales en México, entre algunos otros. Maestro, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Estoy un poquito mal de la garganta, entonces me disculpo de antemano porque estaré seguramente, acá tengo las gracias, estaré tosiendo. Y además saben que me tuve una infección en el ojo y anduve batallando mucho esta tarde y vine pues porque quería compartir la mesa con Luis, que había sido tan gentil de convidarnos, y además con mi buen amigo Federico, y bueno, pues también con ustedes esta tarde, ¿no? Entonces, bueno, me disculpo por esta situación que merma un poco mi salud, pero espero que no las ideas que voy a compartir con ustedes. Es un gusto para mí pues estar esta tarde acá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Miren, pues el tema es el derecho social y la transformación del poder judicial, ¿no? Voy a tratar de hacer aportaciones que sumen a lo que ya nos ha comentado Federico, ¿no? En tres rubros, ¿no? El primero, pues me parece la ambigüedad que tiene la expresión derecho social. En segundo lugar, las diferentes dimensiones contextuales donde me parece que habría que ubicar la expresión derecho social para darle pues, mayor estabilidad al concepto, ¿no? Y finalmente, pues el asunto de la transformación del Poder Judicial en relación con la justicia social, ¿no? Bueno, pues voy rápido y en ese orden para ocupar bien el tiempo que tenemos. Bueno, en primer lugar, respecto de la expresión derecho social, pues bueno, cualquiera desde otras disciplinas que no fuesen el derecho y sobre todo que no estudiasen en México, pues seguramente dirían, bueno, pero pues todo derecho es social, ¿no? Porque el derecho emerge de la sociedad, y esa es una primera manera de entender la expresión derecho social, parecería tautológica, ¿no? Todo derecho es social, ¿qué necesidad hay de que haya un derecho social? ¿O qué caracteriza a un derecho social respecto de otros que no fuesen sociales, ¿no? Si todo derecho es social porque emerge precisamente de la sociedad. Bueno, me parece pues evidente que es así, ¿no? Todo derecho emerge de la sociedad, pero no es esa la acepción que estamos buscando, o que entiendo yo que estamos buscando en la mesa, ¿no? Luego, bueno, también podría decirse, como sucedió en Europa, que esta expresión de derecho social se comenzó a utilizar para referirse a la respuesta jurídica que daban los estados europeos ante lo que se conoció en el siglo XIX, principios del XIX, y que luego cobra gran fuerza ya a mediados del XIX, que es la cuestión social, ¿no? Como pues la nueva economía que se venía desarrollando, imponiendo a partir de la revolución industrial y la emergencia de una mercancía novísima que no había aparecido en las sociedades mercantiles simples, que es la fuerza de trabajo, pues hace que se genere también pues una serie de externalidades, ¿no? En este pues nuevo sistema económico que tenía también ya toda una forma política, ¿no? Con la división de poderes y los derechos humanos, bueno, los derechos del hombre y del ciudadano en ese momento, en fin, las constituciones escritas y todo un proceso de secularización y racionalización de las formas jurídicas y políticas, ¿no? Bueno, pero es que esta nueva economía, ¿no? Pues es una economía que genera todos los días pobreza y que además ahonda las brechas de desigualdad, y lo hace todos los días. Precisamente esa problemática, ¿sí?, que está muy clara en la Philosophies des Rechts de 1821 de Hegel, problematiza precisamente este punto. Luego pues es retomado en el siglo XX por autores como John Rawls, a quien se le da mucho crédito, pero ese es un planteamiento que hace Hegel, ¿no?, más de un siglo antes. Miren, esta sociedad genera pobres todos los días y ahonda las brechas de desigualdad. Ese problema es el que llaman cuestión social. Y la manera en la que desde el Estado con el derecho responden es a lo que empiezan a llamar derecho social. Bueno, es una acepción que me parece nos acerca más a lo que andamos buscando, ¿no? Luego también se suele usar la expresión pues para referirse pues a las manifestaciones del derecho, a las ramas del derecho, como le dicen, que se ocupan o que están orientadas hacia la justicia social, ¿no? Y ahí, bueno, pues es
pues son las clases típicas que nos dan en cualquier materia introductoria al derecho, en donde pues, hay derecho público, derecho privado y derecho social, ¿no? Y el derecho social es el derecho del trabajo, y el derecho agrario, y el derecho a la educación, y no sé qué. Bueno, en ese sentido, pues se supone que esas son las ramas que buscan la justicia social. No obstante, bueno, lo cierto es que en un Estado social de derecho como es el nuestro, la justicia social no cabe en una, en dos o en tres materias. Y no se reduce a una, dos o tres o más materias. La justicia social es un eje transversal para comprender el derecho, para enseñar el derecho y para investigar el derecho. Pero también, ¿saben qué? Para practicar el derecho. La justicia social no es una orientación de algunas materias apartadas de otras que son del derecho público y privado. La justicia social es un eje transversal para entender y trabajar con el derecho. Esto nos acerca un poco porque esa es la manera en la que comúnmente se entiende en nuestro país, ¿no? Entonces nos acerca también a lo que estamos buscando. Otra acepción que comparto también muy rápido, más reciente, ¿no? Que entra más con todo este discurso de derechos humanos que se ha venido procesando e imponiendo también, a mí me parece que incluso en términos ideológicos, ¿no? En la enseñanza del derecho y en la práctica del derecho, pero bueno. Pues es la comprensión del derecho social como el derecho que nos remite a grupos vulnerables, ¿no? Entonces pasamos de una visión del derecho social en la cuestión social europea, en la búsqueda de justicia social, a una visión del derecho social enfocada en los sujetos a los que se dirige, ¿no? En este caso, grupos vulnerables. Los trabajadores pues ya no son simplemente quienes enfrentan una relación contradictoria en relación con los empresarios, ¿no? Esta contradicción entre el capital y el trabajo, sino que ahora son grupos vulnerables, ¿no? Y grupos vulnerables también son pueblos y comunidades indígenas, grupos vulnerables son cualesquiera otras minorías, ¿no? Incluso los propios campesinos se convierten en grupos vulnerables. Es una manera distinta de llamar a un mismo problema, pero que tiene también pues toda una carga incluso ideológica y también expresiones prácticas pues que habría que atender, ¿no? Bueno, de alguna manera esta acepción también es la que pues actualmente prevalece más, ¿no? Entonces, bueno, derecho social habría que ver qué queremos decir cuando hablamos de derecho social antes de pasar a ver cómo se vincula con este asunto de la reforma judicial en nuestro país, ¿no? Me parece sobre todo que podríamos referirnos a la acepción que nos remite a la cuestión social y la que nos remite a esta búsqueda de justicia social podrían ser las más útiles en la búsqueda que estamos tratando de establecer esta tarde, ¿no? Bueno, un segundo punto importante, pues las dimensiones donde habría que pensar, ¿no? Habría que ubicar esto del derecho social para pensarlo mejor. Y quizá esto nos ayude a acotarlo todavía más, ¿no? ¿En qué contexto hay que ubicar el derecho social? En primer lugar, me parece el más amplio, pues tendríamos que darnos cuenta que el derecho social surge, pues precisamente en la modernidad, pero no es una modernidad neutral simplemente, ¿no? Como una época histórica. Es una modernidad tomada por el capitalismo, ¿sí? Es la modernidad capitalista, donde emerge la idea de derecho social, precisamente porque es esa economía de esa sociedad moderna que todos los días produce pobres y brechas de desigualdad. Es ahí donde emerge la cuestión social, ¿no? El derecho social, entonces, habría que entenderlo en el contexto histórico, en los contornos históricos de la modernidad capitalista. En otro momento de la historia quizás no tenga sentido y por eso no se hablaba antes de derecho social, ¿no? Esa es una primera, pues, delimitación que me parece muy, pues, muy importante. En el caso de nuestro país, que es quizás la tradición que es más cercana a nosotros, pues se habla siempre del constitucionalismo social, y yo creo que habría que hablar con orgullo de eso. Ya Federico hizo la referencia, no me voy a detener mucho más en eso. Ese constitucionalismo social, además del reconocimiento de estos derechos, el artículo 3, el 27, el 123, en fin, ¿no? Pues también tuvo una cierta solidez estructural política, precisamente por la manera en la que se vinculaba pues estos derechos y estos actores sociales que encuentran reconocimiento en la Constitución con la forma de gobierno presidencialista, ¿no? Eso no se nos puede olvidar. El tema de la toma de nota, la expedición de lo que era la toma de nota y la validación de la huelga, pues dependían del Poder Ejecutivo.
Ese no solamente era una facultad, una competencia jurídica, ese es un poder político muy, muy importante, que nos permite entender también qué es todo eso que llaman el corporativismo, ¿no? Y en el tema agrario, por ejemplo, pues la restitución y el reparto agrario, la constitución de los núcleos ejidales y demás, pues también eran atribuciones pues, de autoridades que dependían finalmente del Poder Ejecutivo. Era no solamente era una competencia legal, era también un gran poder político que nos ayuda a entender cómo es que el Estado mexicano se construye no solamente como una referencia a contenidos sociales en la Constitución, sino también estructuralmente como ejercicio de poder institucionalizado, pues como un Estado social de derecho con todo lo que esto implicó, ¿no? en el siglo XX mexicano. Luego quizás habría que entenderlo también, el derecho social, en el contexto del neoliberalismo. Creo que hay que decirlo así porque fíjense que es curioso, pero ya en ocasiones me ha tocado en algunas pláticas negacionistas del neoliberalismo, ¿no? Gente que dice el neoliberalismo es una ideología, no es una realidad. No, me estoy refiriendo al neoliberalismo como un hecho histórico, ¿no? Como algo que sucedió. El tratamiento del derecho social dentro del neoliberalismo, particularmente en México, pues es muy interesante. Yo recuerdo mucho, Federico nos daba algunas anécdotas, yo les cuento otra. Unos pocos años después, en la misma Facultad de Derecho, pues yo recuerdo que cuando estudiaba la intención era ver cómo minimizábamos, y no es que desterrábamos de planes y programas de estudio, pues estas ramas del derecho que eran el derecho social. Estaba muy de moda cómo flexibilizábamos pues los derechos laborales, ¿no? Y esta idea de la nueva cultura laboral. Claro, y muchos intentos de minar, de mermar el contenido del artículo 123, ¿no? Y el caso de las huelgas, bueno, pues ese es, me parece a mí, es paradigmático de esta situación. Pero en el ámbito universitario sucedió. Los planes de estudio sí se modificaron, a la baja en estos temas. Lo mismo pasaba con el derecho agrario, ¿no? Parecían derechos en extinción, ¿no? Ya cosas que solo los maestros más veteranos conocían y que ya los más jóvenes estudiantes ya no queríamos saber, ¿no? Lo digo así porque así es como nos lo presentaban algunos. Yo tuve la fortuna de tener profesores de vieja guardia que defendían el derecho social, el derecho del trabajo mexicano, el derecho agrario mexicano, y lo hacían con mucho orgullo, ¿no? Y afortunadamente pude aprender de ellos. Pero hubo esa pretensión, que no solamente fue una cuestión en los planes y programas de estudio, es que eso solamente era el reflejo de lo que estaba sucediendo en la práctica, porque las contrarreformas regresivas que impulsaron los gobiernos neoliberales en la Constitución mexicana y en la totalidad del sistema jurídico mexicano, en el marco de la negociación y luego entrada en vigor y implementación del Telecán en los 90, pues precisamente lo que amenazaban eran los principios nacionalistas y los contenidos sociales de la Constitución mexicana. Eso es muy importante decirlo para entender bien cómo se mueve ahí el derecho social, ¿no? Y sobre todo para entender pues, el siguiente contexto que creo que pues es el que ya nos coloca y nos vincula con el tema de la transformación del Poder Judicial, que es pues gobiernos que pretenden ser post-neoliberales, ¿no? Y que no del todo terminan de serlo, pero que tienen esa pretensión, que son los gobiernos de la Cuarta Transformación, en donde pues hay una defensa de esa tradición del constitucionalismo social mexicano, una nueva reivindicación de la soberanía nacional frente a estas ideologías que nos decían pues que eso de la soberanía era algo que estaba desapareciendo, ¿no? Y que más bien pues ya era la globalización y todos teníamos que entrar en ese proceso hasta la constitución de un Estado mundial. Esas son fantasías de juristas, ¿no? Porque esa no es la economía mundial y eso no es lo que está pasando en los hechos y eso no iba a pasar, ¿no? Bueno, una reivindicación de esta soberanía nacional, de estos principios nacionalistas, de estos contenidos sociales, de estos derechos, pero pues renovada, actualizada, fortalecida con el reconocimiento e incorporación de nuevos derechos, ¿no? En esta misma línea. Eso es muy importante. Cuando ahora se critica mucho, ¿por qué tantas reformas, ¿no? En la Constitución? Bueno, primero porque pues hay mayorías, ¿no? Hay mayorías en las cámaras y eso se puede hacer y tienen esa legitimidad democrática. Pero en segundo lugar hay que entenderlo en este contexto, porque lo que está sucediendo es que se están revirtiendo las contrarreformas regresivas que impulsó el neoliberalismo. Eso es lo que está sucediendo y las que faltan, porque todo lo que hizo el neoliberalismo en México, pues es lo que nos tiene pues metidos buscando las soluciones para tratar de solventarlo y todavía no podemos salir
todavía no podemos salir de ahí, ¿no? Bueno, paso ya al último punto, que es el asunto de la transformación del Poder Judicial vinculado con esto. Bueno, a ver, la democratización, como le han llamado, del Poder Judicial, pues yo creo que debería ponernos a todos muy contentos. Yo, pues en las discusiones académicas, siempre con mucho respeto, por supuesto, pues veo como demócratas consagrados, ¿no? Demócratas que en lo público siempre hablan y alaban la democracia, en el momento histórico en el que el pueblo de México puede dar un paso sólido hacia la democracia, dicen no, eso no es democracia, cuidado con el pueblo, ¿no? Y entonces más bien muestran el talante liberal, conservador, de alguna manera, y no la defensa de la democracia, ¿no? Eso es muy curioso, porque eso es parte de lo que está sucediendo en el debate. Un proceso de democratizar instituciones públicas, pues ¿por qué tendría que estar mal, no? Eso es lo que un ciudadano de a pie se pregunta. Bueno, yo creo que eso habría que aclararlo, ¿no? Esa democratización de instituciones que son en principio públicas, pero que parece que operan como privadas, pues me parece muy positivo y tiene que ver precisamente con la idea de justicia social, ¿no? Luego, la reivindicación del carácter público, la reapropiación de instituciones públicas en principio que actuaban como sujetas o como si fuesen ajenas a la sociedad y a este carácter público de los poderes del Estado, pues también me parece una nota importante que viene de la mano con la reforma judicial, ¿no? Que se está planteando ahora como tema en la mesa. Otro punto importante, la coyuntura geopolítica en la que se encuentra México en la relación con Estados Unidos. No podemos dejarla de lado en estos análisis. Todavía los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues de alguna manera estaban en la idea de que México podía seguir colgándose de las cadenas de producción de Estados Unidos a partir de tratados de libre comercio. Bueno, y eso era el nearshoring, ¿no? Bueno, pues ojo, porque Estados Unidos dice no al nearshoring, más bien lo que está pensando es reshoring o insideshoring, ¿no? En su territorio, no como México se vincula con lo que ellos están haciendo en su territorio y entonces seguimos siendo socios. Precisamente los mensajes que manda Donald Trump cuando quiere imponer aranceles y desconocer el TEMEC es que no le interesa más el proceso de integración hemisférica de América del Norte que empezó con el Telecán en los 90. Ese es el mensaje, ¿sí? Yo creo que, bueno, si es una crisis importante, ya lo vamos a ver en unos días cuando vuelva el tema de si los aranceles sí o no, pero pues es también una oportunidad para nuestro país, ¿no? Para en un ejercicio de soberanía, pues tomar las determinaciones que se requieran para fortalecer la industria nacional, una política económica soberana y el fortalecimiento del mercado interno, además de la diversificación de los socios comerciales. Es una oportunidad para eso. Yo creo que es muy importante y también es una cuestión de justicia social. Y lo digo porque en la reforma judicial, pues muchos de los asuntos que conocerán los nuevos jueces federales, operadores judiciales federales, pues tendrán que ver con estos temas. Por eso creo que no lo podemos sacar del horizonte. Finalmente, dos puntitos ya para regresar el micrófono. Pues yo creo que el tema nodal en la reforma judicial es el acceso a la justicia. Y saben que el acceso a la justicia no se juega en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pasamos mucho tiempo hablando que si las ministras, que si los ministros, en fin, bueno, ya iba a decir otras cosas, pero mejor me las guardo. Fíjense, no, es que vi unos videos de un chicharrón preparado y lo iba a comentar, pero mejor no. Fíjense, el meollo es el tema del acceso a la justicia, ¿no? ¿Por qué? Quienes realmente están en la línea de fuego para garantizar, para promover el acceso a la justicia, no son los ministros y ministras de la Corte, que ven otros asuntos de gran relevancia, pero que los asuntos de a pie de la gente no son los asuntos que les llegan, ¿no? Eso hay que decirlo a la gente porque a veces no se sabe, no se entiende. La gente quiere que un ministro conozca su asunto, pues rara vez va a tocar, ¿no? Bueno, pero quienes sí están en la línea de fuego todos los días, de manera cotidiana, tratando milagrosamente y con los recursos que tienen, pues de lograr el acceso a la justicia para personas, miembros de grupos vulnerables, personas que forman parte de población, de segmentos de población, sectores de población empobrecida, para quienes no pueden pagar sus propios abogados. Pues las y los compañeros que trabajan en la Defensoría Pública,
Y la Defensoría Pública, ¿saben qué? También está en la reforma judicial y casi no se habla de la Defensoría Pública. Yo creo que es muy importante, más que hablar que si el ministro esto, el ministro lo otro, habría que hablar de cómo se va a fortalecer la Defensoría Pública, porque ahí es donde sí se pone en juego el acceso a la justicia, sobre todo para grupos vulnerables y sectores empobrecidos de la sociedad. Y finalmente, pues el gran reclamo, ¿no? que se menciona mucho esto de que los formalismos y la legalidad. Bueno, a ver, el derecho y la práctica del derecho pues son formas y son leyes, ¿no? O sea, es difícil como salir de eso que llaman formalismos. Lo que sí es cierto es que en el contexto de un Estado social de derecho como es el mexicano, en una tradición que se reivindica como de constitucionalismo social, en un proceso de democratización de instituciones públicas que parecían privadas y donde ahora el pueblo de México tiene también el pie metido y puede ahora votar por sus titulares, bueno, pues yo creo que deberíamos tener todos conciencia de que esa justicia legal, esa legalidad que se imparte por parte de las y los juzgadores, pues para tener sentido en esos contextos, pues tiene que ser al mismo tiempo justicia social, ¿sí? Pero además, en el momento en el que nos encontramos hoy, después de la devastación ambiental creada por el neoliberalismo y de las afectaciones a la salud, tiene que ser no solo justicia social como se entendía en la vieja escuela, tiene que ser también justicia ambiental y justicia sanitaria, justicia que reivindique la cuestión de la salud, porque pues los mexicanos estamos cada vez más enfermos de obesidad, ¿sí? De diabetes, paros cardíacos. Bueno, eso tiene que ver con todas las porquerías que estamos comiendo, pero también con la salud ambiental que no se está cuidando y que no se ha procurado. México se vendió como una ventaja comparativa en el marco de los tratados de libre comercio la desregulación ambiental, no solamente la desregulación de la de la explotación de la fuerza de trabajo, sino la desregulación de la explotación de los recursos naturales de nuestro país. Todo eso es una deuda gigantesca que los gobiernos de la Cuarta Transformación todavía no saldan. Entonces sí es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque una nueva composición de esta Suprema Corte de Justicia renovada, pues tiene que fijarse no solamente en vincular la justicia social como contenido de la forma que es la justicia legal, sino que tiene que incluir también justicia ambiental y justicia para las y los enfermos de este país. Muchas gracias. Usted tiene uso de la voz hasta por 5 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, quizá pues para aportar, ¿no? otras cosas, fíjense que pues esta de alguna manera desvalorización del derecho social que sucede con el neoliberalismo y de la cual pues han dado cuenta tanto Federico como Luis en sus intervenciones, y que de alguna manera pues yo me refería a ella como una pues manera de flexibilizar la explotación de la fuerza de trabajo por un lado y por el otro, pues también de acceder a tierras y recursos naturales, ¿no? por otro. Fíjense que es bien curioso porque pues en el punto más alto, la culminación de los gobiernos neoliberales en México durante la presidencia de Enrique Peña Nieto y con el Pacto por México, pues se logra el gran objetivo de la derecha mexicana, que era precisamente pues, reformar el artículo 27 en materia de hidrocarburos, energía eléctrica y demás, ¿no? Ese punto de culminación del neoliberalismo mexicano pues es también su gran debacle. Y de ahí para acá pues solo han ido cayendo hasta ir también desapareciendo, ¿no? Y quizás pues no los volvamos a ver. Pero comento esto porque en las escuelas de derecho sucedió algo muy curioso. En ese proceso con la reforma energética, que todos aplaudían y estaban contentos porque se modernizaba, en fin, ¿no? En detrimento de la soberanía nacional y del interés público de nuestro país, pues resulta que en las escuelas de derecho se lo toman pues muy en serio y se dan cuenta de que es importante nuevamente revalorizar pues algunas ramas del derecho social, ¿no? Por ejemplo, en ese caso con la reforma del 27 en materia de energía, pues resulta que vuelve a tener sentido el derecho agrario. No porque hay que defender a los campesinos, sino porque resulta que esos recursos que se quieren extraer, pues están en territorios que están en posesión o de que son titulares los núcleos agrarios, comunidades agrarias o ejidos, ¿no? Entonces sí tiene sentido volver a estudiar derecho agrario,
para ver cómo nos apoderamos de esos territorios, para llevar adelante procesos de despojo legitimados a partir de la ley, ¿no? Por un lado. Y por el otro, pues resulta que también el derecho indígena hasta se vuelve materia obligatoria en la Facultad de Derecho de la UNAM. Se lo digo porque, bueno, yo doy clases de derecho indígena y cuando llegué, pues el director cuando me invita me dice, bueno, ¿qué clase, Raimundo? ¿No? Yo creo que creía que le iba a pedir derecho constitucional, una cosa así, que es lo que todos quieren. Y le dije, no, derecho indígena. Pero bueno, derecho indígena, era optativa. Claro, se escribían ahí 10 locos, ¿no? Y los grupos normalmente se cerraban. Ahora que es obligatoria, bueno, pues ya están los grupos llenos siempre. Pero ¿por qué fue esta revalorización, esta colocación en el centro del derecho indígena? Pues por figuras como la servidumbre legal de hidrocarburos de la ley de hidrocarburos, ¿no? Precisamente por eso. Porque tenía sentido que se aprendiera derecho indígena para poder lidiar con los indígenas, que pues, están en los territorios donde está el petróleo, donde están los territorios donde se quiere hacer fracking. Precisamente por eso era importante saber derecho indígena, ¿no? El caso del derecho laboral, ¿por qué cobra valor? Pues cobra valor en el contexto del TEMEC, precisamente por el capítulo, creo que es el capítulo 23 del TEMEC, ¿no? Donde se incluye el tema laboral. Por eso es que viene en México con tanta fuerza la reforma laboral en 17 y luego en 19. O sea, hay que entenderlo, porque de lo que se trata es de ver cómo nos acomodamos a lo que el imperio nos exige, ¿sí? En ese momento la reforma energética y en ese otro momento los temas laborales por las complicaciones de la negociación del TEMEC, ¿no? Todo el asunto de la industria automotriz y el contenido de valor que ahora se exige en las cláusulas del TEMEC, ¿no? Bueno, esto, por supuesto, tiene también otra referencia más en la manera en la que se enseña derecho. Y lo digo porque bueno, yo creo que eso aquí en este recinto pues, debe ser de interés. No se enseña derecho en temas como derecho ambiental, en temas como derecho agrario, en temas como derecho indígena. Cada vez pasa más también en derecho laboral, pero bueno, por lo menos en los 3 primeros yo tengo clarísimo que no se enseña derecho para el acompañamiento de procesos colectivos de defensa del territorio, ¿no? ¿Para qué estudian entonces derecho? Pues una formación técnica orientada hacia la colocación de las personas, de los estudiantes en el mercado laboral, ¿no? En la búsqueda de las mejores opciones y los mejores salarios, pues más bien está preocupada o está enfocada a que quienes estudien estas ramas del derecho, sobre todo pasa en el ambiental, ¿no? Pues más bien el objetivo es que logren trabajar en una empresa transnacional, ayudándoles a hacer los trámites para sus manifestaciones de impacto ambiental, ahora también de impacto social en algunos temas, en fin, ¿no? Ese es un buen empleo. Ya si les va mal, bueno, pues que sean burócratas, ¿no? En la Semarnat o en la Procuraduría Ambiental, alguna de estas cosas, ¿no? Ya si no han logrado lo otro. Y ahí van a lograr la preparación y el conocimiento y los contactos que entonces sí, por puertas giratorias les permitan llegar a la empresa donde siempre quisieron estar. Bueno, pero ¿para qué no los forman? Pues no los forman para defender el ambiente, para defender a los consumidores, para la salud ambiental no los forman, ¿no? Para defender las afectaciones a la salud que hay precisamente por pues contaminación en el aire, en la tierra, en los suelos, ¿no? De poblaciones cercanas a grandes corredores industriales. Los ríos de México antes eran fuentes de vida, ahora son solamente fuentes de muerte. Y ahí está, además del caso de Sonora que ya mencionaba Federico, que ya se mencionaba, el caso pues del río Atoyac, acá cerquita, bueno, más o menos por Tlaxcala, y el caso del río Santiago. No, el río Santiago es el caso de río el peor caso de contaminación que hay en México, y compite en el mundo con un río en Turquía para ver cuál es el peor. Yo fui abogado varios años de los compañeros del Salto Jalisco para este tema, es el caso más complicado que yo he visto y no tiene solución. No tiene solución. Lo que más o menos ayudó, ¿saben qué fue? La pandemia, porque el mundo se detuvo. Si el mundo sigue como está, no hay solución, el derecho no sirve para eso, los derechos humanos no lo pueden contener. Es la vorágine del capitalismo que no se detiene y sacrifica a cada paso que da, a todo lo que se le pone enfrente, ¿no? Bueno, casos como estos, pues nos hacen ver que en los temas del derecho social, pues no se forman abogadas y abogados para que asuman un compromiso social con esas causas. Se forma para que entren al sector privado o al sector público, pero no al sector social. Yo creo que eso falta, y sobre todo en las universidades públicas, lo entiendo yo.
del ITAM, de la Panamericana, del TEC, pero no lo entiendo de las universidades públicas, ¿no? ¿Por qué no insistimos en eso? Y tratamos de generar un modelo, un perfil de egreso, pues que no corresponde con las necesidades de nuestro país, porque donde más abogadas y abogados se necesitan es precisamente en esos asuntos donde no hay abogados, ¿no? Donde no hay abogados con esta formación y con este compromiso. Y además se requieren abogados técnicamente competentes, no simplemente activistas. Para pintar bardas y lanzar consignas y hacer mantas, ya la gente lo puede hacer por sí misma. Se requieren abogados técnicamente competentes, pero con claridad política y con compromiso social. Eso no se forma en las escuelas, y eso nos falta mucho, y es lo que está en el trasfondo, detrás de la necesidad de llevar adelante una reforma del Poder Judicial, para acercarlo con la gente. Muchas gracias.